Hola, buen día. Estamos en la lección 154 y seguimos aquí firmes, decididos y comprometidos con nuestra práctica, porque sabemos el camino al que nos lleva. La lección que vamos a practicar hoy es: me cuento entre los ministros de Dios. Me cuento entre los ministros de Dios. Gracias por estar acá. Gracias por tu presencia y te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que guíe mis palabras en esta práctica. Párrafo 1. No seamos hoy ni arrogantes ni falsantes humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos ni hace falta que lo hagamos. Eso no haría más que aplazar la decisión que tenemos que tomar y demorar nuestro compromiso con nuestra función. No es a nosotros a quien nos corresponde juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza. Y lo que creemos que es nuestra fortaleza, a menudo es arrogancia. Párrafo 2. Sea cual sea el papel que se te asignó, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. Dado que el Espíritu Santo ve tus puntos fuertes exactamente como son y es consciente de dónde se puede hacer el mejor uso de ellos, con qué propósito y a quién pueden ayudar y cuándo, elige y acepta tu papel por ti. No actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y únicamente escucha su voz en ti. Párrafo 3. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como por fin cobras conciencia de que en ti hay una sola voz. Y esa única voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para que puedas comprenderla, llevar a cabo lo que requiere, así como triunfar en todo lo que hagas que esté relacionado con ella. Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo, en el mensajero de la unidad junto con él. Párrafo 4. Esta unión de Padre e Hijo por medio de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpa de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo mismo. Y así, en su ser constituye la única alternativa en la que su voluntad y la voluntad de Dios están unidas. Párrafo 5. El mensajero no escribe el mensaje que transmite. Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe. Ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje de que él es el portador. Basta con que lo acepte, lo lleve a quienes va destinado y cumpla con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes,
o cuál es su propósito, a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Párrafo 6. Hay una diferencia fundamental en el que se desempeñan los mensajeros del cielo, que los distinguen de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar para ellos mismos. Y es únicamente en la medida en que los puedan aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibirlos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben, a fin de prepararse para darlos. Párrafo 7. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fueran para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes cuando se los transmiten a otros. No aceptan ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad. Y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. Párrafo 8. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. No obstante, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido. Y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros. Por lo tanto, no los reconocéis. Nada puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no da. Pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. Párrafo 9. Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni tampoco ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha encomendado, que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais. Pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. Párrafo 10. Esta es la unión. Es lo que proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestra mente separada de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Párrafo 11. Nuestra práctica hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos concede. Él necesita nuestra voz para poder hablar por medio de nosotros. Necesita nuestras manos para que reciban sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que nos conduzcan allí donde su voluntad dispone, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser los verdaderos receptores de sus dones. Párrafo 12. Aprendamos
solo esta lección del día de hoy, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes. Sin embargo, todavía no lo crees. Mas una cosa segura, hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios no se ha quedado con ningún don más allá de los que tú ya posees, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti mientras no te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Párrafo 13. Nuestra lección de hoy reza así: me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Párrafo 14. El mundo retrocede a medida que iluminamos nuestras mentes y reconocemos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo esas palabras han cambiado lo que pensábamos acerca de nosotros mismos y de lo que era nuestra función. Pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no compartamos, los numerosos dones que nuestro Creador nos concede aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Bueno, vamos con esta maravillosa práctica. Entonces recordemos que nos decía que vamos a reconocer los dones que ya se nos han concedido, que necesita nuestra voz para hablar por medio de nosotros. Necesita nuestras manos para que reciban sus mensajes y los llevemos a quienes Él nos indique. Entonces, hoy vamos a reconocer que ya hemos recibido para que los podamos dar. Dios no se ha quedado nada. Todo nos lo ha entregado a nosotros. Ni nos ha negado nunca una bendición. Entonces, cuando nos ha dicho que 5 minutos era lo mínimo, 10 aún mejor, 15 aún mejor, y bueno, que luego nos íbamos a dar cuenta de que 30 iba a ser poco para compartir con Dios. Entonces vamos a hacer una práctica de 10 minutos. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Gracias por esta práctica. Gracias porque sé que tengo un papel que se me asignó en el cielo y que cuento con toda la fortaleza de Dios para cumplir ese papel. Pero que debo de dejar de interrumpirlo, dejar de obstaculizarlo al no creer que soy quien soy. Dios ya ha juzgado nuestro valor
y sabe que somos su hijo. Y Dios se une a nosotros, su hijo, sus hijos, para que podamos cumplir con su papel en el plan de Dios para la salvación. También nos habla de la voz que habla por Dios. Esa voz que habla de leyes que están mucho más allá de este mundo. Son leyes y son frases que nos hablan de nuestra salvación. Que todo pecado fue un error. Que nos libera de la culpa. Porque Dios nos creó libres de pecado. Y ahora podemos entregarle de nuevo nuestra mente. Para servir como ministros de Dios. Ya sabemos que nosotros como mensajeros no estamos escribiendo el mensaje. Y el mensaje que se nos está dando para transmitir viene dirigido primero para nosotros. Y cuando lo aceptamos para nosotros, vamos a ser capaces de llevarlo, de transmitirlo, tal como dispuso Dios que lo hiciéramos. Somos los mensajeros de Dios y unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hoy queremos reconocer esa unión. Porque en esa unión vamos a saber qué es nuestra propia voz la que estamos oyendo. Y la recibimos para nosotros. Porque en ella está el mensaje de salvación y de liberación que necesitamos escuchar. Y luego nos entregamos para dar el mensaje donde Dios ha dispuesto que se dé. Ponemos nuestro cuerpo a su servicio. Que mis palabras sean tus palabras. Mis pensamientos sean los pensamientos que pienso con Dios. Y mis acciones sean las que tú me guías. Me cuento entre los ministros de Dios. Y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Y ahora en silencio, dispongámonos a sentir esta unión con Dios, decididos a escuchar su mensaje, a recibirlo y a estar abiertos a ser los mensajeros en este ministerio para llevar su mensaje donde se necesita. Me cuento entre los ministros de Dios. Me cuento entre los ministros de Dios.
Me encuentro entre los ministros de Dios. Me encuentro entre los ministros de Dios. Igual me encuentro entre los ministros de Dios. Ay, bueno, qué bella práctica. Sabemos cuántas veces no hemos caído nosotros en sentir que no sé cuál es mi función, no sé por qué estoy aquí, cuál es el sentido. No sé cuál es el sentido, cuál es mi propósito en la vida. Bueno, esta lección nos está hablando de este propósito. Estamos aquí para cumplir la función de ser ministros de Dios. Para ser ministros de Dios y recibir el mensaje de Dios, hemos tenido que haber perdonado y perdonado todo. Porque cada culpa, cada resentimiento, cada miedo es un obstáculo al mensaje, a escuchar la voz. Pero a medida que nos vamos liberando y nos vamos liberando, vamos practicando el perdón y seguimos perdonando y seguimos perdonando. Podemos llegar a este espacio donde sentimos a Jesús en nosotros mismos durante todo el día, acompañándonos a cada instante, a cada segundo. Y ahí haciendo un uso de nuestro tiempo consciente, pensando solo lo que pensamos con Dios y estando al servicio del plan de Dios para la salvación del mundo. Qué bella, bella práctica, Jesús. Cuéntanos qué resistencias están más allá de nuestro nivel consciente, que no nos dejan vivir, sentir, experimentarnos como los ministros de Dios que somos. Cuéntanos qué está ahí en nuestra mente oculta, en nuestra mente inconsciente. Queremos verla contigo para liberarlo. Bueno, hay una reticencia muy grande a escuchar la voz de Dios, porque nuestro ego nos sostiene la idea de que Dios quiere castigarnos por los pecados que hemos cometido. Como que eso tan bonito de que no hay pecado, como que no es. Como que hay algo oculto. Acordémonos que el ego siempre le gusta tener como su agenda oculta, como el propósito ahí, como que siempre, como todo muy truculento, como todo muy oculto. Mientras que con Dios todo es todo total y abierto. Entonces sí, Jesús, te entregamos esta resistencia de seguir creyendo lo que nos cuenta nuestro ego, de que si escuchamos la voz de Dios, va a venir es para castigarnos por nuestros pecados, por todo eso que creemos que es indigno de nosotros, para ser los mensajeros de Dios, para contarnos entre los ministros de Dios. Y entregamos a la expiación cualquier idea de pecado que todavía estemos sosteniendo
en nuestra mente, para que traído ante el altar de la luz, ante el altar de la verdad, sea borrado definitivamente de nuestras mentes. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por unirte y gracias por ver este video. Tengas un día lleno de bendiciones, de instantes santos, escuchando una sola voz en tu mente, sintiéndote el mensajero de Dios, cumpliendo este ministerio que se nos ha asignado, recibiendo todas las bendiciones, porque recordemos que dice que nunca se quedó con una sola bendición para nosotros. Recibamos todas estas bendiciones y los instantes santos que nos traen el estar unidos a su presencia, el ser uno con Él. Ofrezco milagros en el nombre de Cristo Jesús para ti y para toda la afiliación. Nos vemos cada hora con una práctica, acuérdate, nos vemos, eso es decir, pero nos vamos a encontrar en nuestra mente, recordando y sintiendo que gracias nos da nuestro Padre cada vez que practicamos. Nos vemos en la noche para otra práctica larga. Bendiciones.